Hola, bienvenido a una nueva edición de Uniendo Generaciones, pasado y presente en lucha. Mi nombre es Cassandra y como se darán cuenta, en el programa de hoy no están las mismas caras que siempre, pero estas estarán ayudando tras bambalinas. Y como equipo, para explicar un poco esto, hemos construido un comunicado, el cual se los procedo a leer. Consideramos que es consecuente y lógico que la conducción del programa lo lleve Cassandra Cano González, integrante de nuestro panel, ya que creemos que el tema a tratar debe ser abordado por quienes representan el sentir de las demandas de la equidad de género. Dicho esto, entendemos que nuestra lucha solo llegará a buen puerto con la participación de todos, ya que las demandas de la izquierda deben ser entendidas con las luchas de las mujeres, las diversidades sexuales y el entendimiento de un Chile plurinacional. La temática que hoy nos convoca es discriminación y violencia hacia la mujer en movimientos sociales de ayer y de hoy. Y es de vital importancia que quienes discutan el tema sean personas que hayan vivenciado esta problemática. Por lo tanto, hoy solo participarán mujeres en el programa. Y para poder generar un ambiente de conversación, les invito a ver este precioso documental llamado Hoy y no Mañana, de la directora Josefina Morandé, el cual se trata del movimiento político Mujeres por la Vida, que se formó en la década de los 80 con el objetivo de derrocar la dictadura. Además, nos agrada contar que este documental se encuentra de manera gratuita en Onda Media. Adelante, video. Creo que tenemos... Aló, el video no se está escuchando en este momento. Así que lo vamos a cortar, quizás lo vamos a dejar para después o lo vamos a subir de alguna manera para que este se pueda ver, pero vamos a explicar un poco la situación. Como les dije, este movimiento, este grupo de mujeres se conforma, y yo creo que Fanny después nos va a explicar cómo se está conformando y qué significa, pero en realidad el motivo de este video era poner las siguientes interrogantes dentro de la gente que nos está viendo, nosotros mismos, nosotros como equipo, nosotros como personas, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras amigues, las cuales son:
¿Por qué en las fotos de los movimientos sociales siempre aparecen solo figuras masculinas? Parece que la cultura visual de cierta forma busca borrar nuestro actuar y de alguna manera limitarnos a los espacios solamente de entes femeninos. Las mujeres no solo participaron en movimientos propiamente feministas, como el del voto, la emancipación, el divorcio, los movimientos feministas del 2018, sino que estamos presentes en cada uno de los movimientos de Chile. Entonces, ¿por qué no nos vemos? Necesitamos plasmar en la mente de todos que las mujeres luchamos al lado de los hombres y a veces hasta adelante. Por ende, es necesario reivindicar a las mujeres. Hay miles y miles de mujeres silenciadas y olvidadas. Y este es el momento en el que nosotras tenemos que levantar a nuestras mártires, a nuestras líderes y a nuestras compañeras. Porque las mujeres no salimos a la calle, las mujeres siempre hemos estado en la calle luchando. Entonces ahora les voy a presentar a nuestras invitadas, las cuales la primera es Nicole Velázquez Tapia. Ella es psicóloga, participante del bloque de organización populares, miembro también de la Asamblea Cerro Navia Feminista de la comuna de Cerro Navia. Ella ha participado en diversas experiencias de organización territorial en la zona sur y poniente de Santiago, trabajando con niños, jóvenes y adultos en espacios de educación popular. Hola Nicole, ¿cómo estás hoy día? Hola Cassandra, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, todo bien. Voy a pasar a la segunda invitada, la cual es Ángela Arpel Jara. Ella es socióloga feminista, actualmente coordinadora del área Democracia y Derechos Humanos en la Fundación Heinrich Böll, Cono Sur, después si me puede ayudar cómo se dice. Ella es ex integrante de la línea de Aborto Chile desde el año 2009 hasta el año 2017 y es miembro del directorio del Fondo Alquimia. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. En cuanto a la pronunciación, yo aprendí hace muy poco a decirlo, pero es Heinrich Böll. Pero yo no soy alemán. Se puede decir Heinrich Böll también. Aquí hay que las palabras como nosotros las escuchamos. Bien, okay, gracias. Y finalmente tenemos nuestra invitada Fanny Poyarolo Villa. Ella es político, médico psiquiatra, ex diputada en 2 periodos por el Distrito 3, Calama, San Pedro de Atacama y Tocopilla, participante del grupo político Mujeres por la Vida y es coordinadora del programa Infancia del Instituto Igualdad. Hola Fanny, ¿cómo estás? Hola Cassandra. Bien, hoy un gusto de estar aquí con ustedes, con estas 3 mujeres estupendas. Ya, entonces ahora vamos a partir un poco con las preguntas. La primera duda que nosotras teníamos era, en realidad, ¿por qué? Y vamos a partir con Fanny primero. ¿Por qué crear este movimiento de mujeres? ¿Y por qué no, por ejemplo, un movimiento que podía ser mixto, un movimiento en conjunto, como que no tuviera la palabra mujeres o que no estuviera como hecho de mujeres? ¿Por qué? Esa es nuestra primera pregunta. Mira, en esa circunstancia histórica, quienes estaban a la cabeza política de la lucha de la oposición contra la dictadura eran todos hombres, ¿no? Jefes de partido. Y nosotros, las mujeres, que estábamos jugando algún distinto nivel de papel político, nos reunimos sobre la base de que la situación era extrema, de extremo dolor, de extrema angustia de la inmensa mayoría de la población, que la tortura era un nivel intolerable ya, la violencia, y que era indispensable la unidad política de los partidos. Los partidos venían divididos, ustedes lo saben, la historia lo muestra, no se logra luego del golpe militar los anhelos de algunos partidos, específicamente el Partido Comunista en ese entonces, también los socialistas, aunque estuvieron divididos unos años, pero la demanda de que hubiera una unidad del conjunto de los partidos, del conjunto de las fuerzas políticas, no se logró. No se logró y seguíamos en esta división que las mujeres de los distintos partidos sentimos que era una situación intolerable, que no había posibilidad de provocar la derrota de este dictador, y en un momento en que fue bastante expresivo del nivel de brutalidad que se vivía,
que fue la inmolación de Sebastián Acevedo. No sé si ustedes lo tienen presente. Fue un hecho, yo diría que conmovió al extremo, ¿no? Y a nosotros, a las mujeres, nos conmovió hasta el extremo, con una sensación de que se había llegado al límite y que la destrucción de la vida no era tolerable, no era aceptable que siguiéramos así. Y que veíamos, como políticas, veíamos que la división de la oposición era la debilidad que teníamos, ¿no? Que ahí la inmensa mayoría estaba contra la dictadura, había un rechazo internacional enorme, la dictadura había estado en varios momentos, teníamos la sensación de que iba a caer, sin embargo se mantenía y estaban comenzando incluso negociaciones ya, bastante, digamos, poco conocidas públicamente, pero negociaciones de un sector, de un grupo político con quienes desde la dictadura se daban cuenta que la situación era difícil, había una crisis social, económica brutal, hambre extrema, y bueno, el detalle, diría yo, la anécdota, es que una mujer demócrata cristiana, política, militante con bastante trayectoria en el Partido Demócrata Cristiano, me llamó a mí telefónicamente. Yo en ese tiempo era militante comunista. Entonces, desde ese gesto bastante simbólico también, ¿no? De decirme, tenemos, y yo sé que tú compartes el sentimiento de que esto no puede continuar y que tenemos que hacer un gesto hacia los partidos políticos dirigidos por hombres hoy día, solamente por hombres, que no están entendiendo nada, que esta situación es extrema. Y así nace por la vida. Como una forma también de unión. María Olivia Montever, que sigue, ¿no es cierto?, en una vida política muy activa y de mucha denuncia como periodista, además, ¿no? Como una manera de unirnos también, de cómo hacer este sentimiento de unión más que se siente más entre mujeres que entre hombres. Y exactamente. Yo creo que preguntarle un poco a Ángela también, tú, como decía, eres ex integrante de la línea del aborto Chile, entonces también quería preguntarte por qué interesarte por esa específica temática de las mujeres también, y no, por ejemplo, participar en algo de derechos humanos y hablar del aborto desde esa palestra. O sea, bueno, yo creo que el aborto es un derecho humano, primero que nada, y creo que es uno de los derechos de las mujeres que ha sido más castigado y ha sido uno de los que menos se ha visibilizado, porque además está ligado a algo que tiene que ver con un comportamiento sexual que siempre está muy limitado en la sociedad. Entonces tiene que ver mucho con esta cosa cultural que, por ejemplo, nos dimos cuenta en las votaciones del aborto, que fueron hace muy pocos años, que estuvieron muy peleadas entre las bancadas de la derecha y de la izquierda. Entonces ahí nos damos cuenta que no es un tema ni de derecha ni de izquierda, es derechamente patriarcado lo que hay ahí. Y el patriarcado es finalmente lo que define esta lucha. Las que empezamos a dar esta lucha fuimos los grupos lesbos feministas, ni siquiera los grupos feministas heterosexuales. O sea, se comenzó, por supuesto, la pelea del aborto lleva mucho tiempo, pero la pelea, por ejemplo, por el misoprostol, que fue ya a partir de pasados los 2000, aquí por lo menos llegó después del 2007, 2008, esa vino muy de la mano de grupos lésbicos feministas que venían a instaurar el aborto libre, más que el aborto en 3 causales, que era una pelea más de tipo, más que estaba más en el Congreso, más por ahí en el tipo partido político. Uh-huh. Y que nosotros ya estábamos... O sea, yo viví una generación posterior, seguramente la de Fanny, donde nosotros estábamos en los 90 y estábamos en otra cosa, pero que también los 90 fueron una década muy compleja políticamente para la gente que en ese tiempo éramos jóvenes. Entonces, se dieron muchas confusiones también, creo, por muchas de nosotras, de partida por el hecho de que nosotros reivindicábamos una lucha de las mujeres, pero también en un contexto político donde los hombres se decían muy democráticos y no era así. O sea, nosotros veíamos que las mujeres en los mismos partidos o en las mismas organizaciones estudiantiles incluso
de hace tiempo, siempre eran relegadas un poco a los puestos de, por ejemplo, los hombres estaban liderando y las mujeres estaban encargadas de lo comunitario, o eran secretarias de algo, o tenían otros puestos, digamos, que no eran lo del liderazgo. Yo posteriormente vi eso también en los círculos libertarios. Entonces, yo después tratando de salirme de los partidos, porque ya en los 90 estábamos bastante hastiadas de los partidos políticos, buscando salirme un poco de ahí, transité por algunos espacios de anarquistas, libertarios, y ahí yo pensaba que ya esa cosa iba a estar superada, y te das cuenta que pasa lo mismo. ¿Qué nos pasaba a nosotras ahí, o a las mujeres que estaban transitando ahí? Que se daba toda esta cosa de que las mujeres, por ejemplo, volvían al tema del parto en la casa, o claro, eran toda esta visión que a mí me parece bastante legítima, por cierto, de volver a las cosas naturales, pero veía yo a las mujeres muy en el ámbito más doméstico, volviendo un poco a lo que nosotras habíamos peleado tanto en los 90 y en los 80 antes por salir también de ahí. Veías a la mujer como en la cosa de hacer la toallita ecológica, ¿viste? Y cosiendo y criando a los niños. Y yo veía muchos encuentros arco-libertarios con los espacios resguardados para niños, que a mí me parece muy bien, el tema de los cuidados y de la corresponsabilidad. Y los hombres por mientras hablando de política. Sí. Entonces era muy chocante, porque yo decía, estamos en un espacio donde se supone que todos vamos a estar cambiando, y vemos a los hombres hablando de política y las mujeres en los espacios de cuidado. Entonces no hay un cambio ahí. Y nos salíamos también de eso, y nosotros, claro, estábamos por el tema del aborto, pero estábamos en un espacio donde había mucha gente teniendo guaguas también. Entonces nos encontramos, que también es válido, es muy válido que las compañeras quieran tener guagua y todo eso, si no estamos contra eso, estamos contra la libertad de decidir, y nos encontramos con que, por ejemplo, en la primera, cuando salió el aborto a 3 causales, hubo una lucha tremenda detrás de eso, y que no solamente una lucha que empezó el 2000, mucho menos el 2018 para la ola feminista, que muchos creen que todo esto es un partido con el pañuelo verde, digamos que esto tiene unos antecedentes de mucho más atrás del aborto. Sí. Cuando sale esta ley de aborto 3 causales en el gobierno de Bachelet, los primeros que estaban saltando con todo respeto era la gente del móvil, que eran varones gay. Varones gay, que se apoderaron de la primera fila y de la primera pantalla de la lucha por el aborto. Es como entonces, una forma... A mí me parece muy violento, y a mí me parece nombrarlo un poco también, y no lo digo por toda la gente que participa en el móvil, que hay gente y compañeras también que son lesbianas, que participan en el móvil, pero las caras visibles, que casualmente son siempre las mismas desde hace mucho tiempo, son siempre varones gay, que siempre estuvieron ahí, y que se ganaron pantalla, y que se ganaron las primeras filas. Entonces lo que nos convoca aquí también es la violencia en los movimientos sociales. Tú me preguntas del movimiento del aborto, yo creo que para mí una violencia muy, muy tremenda fue que se arrogaron un poco esta victoria los varones gay después de esta tremenda lucha que dimos las mujeres durante décadas. Entonces, ahí vemos un poco también el tema de la violencia, cómo se da en este ámbito. Sí, y ahora, bueno, para también cambiar un poco la pregunta, yo quiero saber cómo, uniendo un poco más o menos con lo que tú acabas de decir, que aparte de quitar este protagonismo también y de tratar de ser parte, ¿cómo vemos esta invisibilización? O sea, ¿cómo se han visto ustedes invisibilizadas quizás? ¿O cómo han visto la invisibilización de otras mujeres o de grupos feministas dentro de movilizaciones grandes? Por ejemplo, no sé, una movilización que sea mixta, que sea de todos, por derecho y igualdad, y cómo vemos que los personajes mujeres, por ejemplo, son personajes un poquito más invisibilizados. Acá te pregunto a ti, Nicole, si has visto esto, o cómo lo has vivido también. Sí, o sea, como siguiendo las palabras de las demás compañeras, yo creo que finalmente realmente vivimos en una sociedad patriarcal en donde a la mujer trabajadora, a la mujer pobre, que es el caso de las mujeres que nos organizamos en Cerro Navia, nos cuesta mucho más poder visibilizar nuestra lucha,
y poder formar parte activa de las organizaciones. Pues, finalmente somos las personas que trabajamos, que criamos, que hacemos las labores de la casa. Entonces, claramente a veces como enfrentamos muchos más obstáculos para poder organizarnos activamente en política, y eso también implica que muchas veces nuestro rol como en las organizaciones sociales se vea opacado, sobre todo cuando los espacios conviven con ciertas prácticas que aún no son desarraigadas por completo, que tienen que ver con la lógica patriarcal. Yo creo que los movimientos amplios, en las luchas sociales como por los derechos básicos que tienen que ver con salud, vivienda, trabajo, el mismo tema ahora de la pandemia y del hambre, finalmente las mujeres, a pesar de que muchas veces son invisibilizadas, son actores activos como en las poblaciones. Entonces, al menos como claramente a nivel de prensa y a nivel de masividad, muchas veces los dirigentes y los roles de dirigentes los tienen los hombres, incluso por asuntos mediáticos. Finalmente, en la lucha concreta, en los espacios organizativos, en la población, son las mujeres las que se levantan a construir las ollas comunes, los espacios solidarios. Entonces, a pesar de que existe quizás una invisibilización de nuestra lucha y de nuestra participación, somos nosotras protagonistas también al momento de poder construir organizaciones populares. Entonces, yo creo que finalmente igual está esta tensión permanente, que finalmente la sociedad patriarcal nos invisibiliza y muchas veces, incluso como, no sé, por entrevistas de prensa, claramente levanta personajes masculinos, pero a la base de la organización siempre han estado y siempre van a estar mujeres que están construyendo una lucha junto con sus compañeros. Pues, y ahí también el desafío de cómo las organizaciones, los movimientos sociales, van construyendo lógicas que van derribando esta cultura patriarcal y finalmente van construyendo una organización que permita como la liberación de la mujer junto con la conquista de otros derechos. Yo creo que eso es como lo fundamental y que finalmente los movimientos feministas de los últimos años han podido como repercutir en ese sentido, han generado mayores niveles de conciencia, como se ha discutido mucho el tema del feminismo al interior de las organizaciones, y claramente falta mucho camino por recorrer todavía, y siguen habiendo un sinnúmero de prácticas patriarcales, pero finalmente el tema está, y somos nosotras las compañeras y las disidencias las encargadas de poder como estar siempre hinchando con que este tema como que se vaya trabajando, se vayan eliminando ciertas prácticas, vayamos avanzando, porque quizás no somos tan machistas como hace 5 o 6 años, quizás mucho menos que hace 10, pero finalmente nos quedan muchas prácticas que hay que eliminar y erradicar si es que queremos construir una sociedad justa. Y esta sociedad justa es para nosotras y para nosotros y para todas las personas que habitamos como en esta sociedad. Que en realidad que sea como que aparte de verlo y poder hablarlo, que también lo empecemos a cambiar en el diario, en las asambleas, en las reuniones políticas, en las reuniones de trabajo y en todos estos lugares. Fanny, yo acá quiero escuchar tu punto de vista con respecto a esta invisibilización de los movimientos sociales también, de cómo tú sientes que quizás, o si también lo sientes, que el movimiento, por ejemplo, de ustedes es un movimiento un poco invisibilizado en comparación a otros movimientos de la dictadura, o sea, en contra de la dictadura. Mira, yo comparto absolutamente lo que han dicho Nicole y Ángela, y tú misma. Sin duda que la postergación de la actividad, del rol, del papel que en la práctica juega la mujer, la postergación, la invisibilización de eso, es como el elemento, el eje que cruza siempre todo. Yo recuerdo que para nosotros uno de los temas más importantes era ese. ¿Qué pasa, no, en la base del partido, por ejemplo, donde las mujeres son las que hacen el trabajo duro, práctico, el trabajo en el terreno, en el territorio, y que después en las reuniones más bien sirven el cafecito? Y entonces la experiencia que ellas recogen, la opinión que tienen, eso no cuenta. Entonces ese silencio, ¿no? Ese no escuchar, no ser escuchada a las mujeres, bueno, es lo que ha exigido que se desarrolle un movimiento propio, pues. Y eso es lo que a lo largo de todas estas décadas, porque tuvimos un tiempo largo en que el feminismo no existía en Chile, pues. Nosotros la segunda ola feminista que fue después de la Segunda Guerra Mundial a Chile no llegó. Y la verdad es que el feminismo comienza en la época de la dictadura en Chile. Bueno, primero con el pensamiento audaz, ¿no es cierto?, de Julieta Kirchhoff, pero desde la academia. Y la verdad es que después en el territorio y con la presencia de
de las retornadas, fíjate, el retorno de las compañeras mujeres, que se incorporan después especialmente al PPD, pero también al Partido Socialista, y que traen, ¿no?, esa segunda ola que en Europa ya tenía un gran desarrollo, lo traen y se produce esta síntesis. Y nosotros ahí entonces, ¿qué hacemos? ¿Y cómo fuimos discriminadas? Bueno, ahí una situación muy especial, porque la discriminación tiene miles de formas. Esta que aquí, ¿no es cierto?, hemos hablado en todo este rato, pero tiene muchas otras, unas más groseras y otras más sutiles, digamos. En la nuestra yo diría, fíjate, que en Mujeres por la Vida lo que hubo fue un tremendo reconocimiento, porque éramos la que promovíamos el que nos uniéramos todas las mujeres, todas las organizaciones y también, ¿no?, las mujeres particulares que querían participar, aunque no estuvieran organizadas, se provocaba esta gran unidad para enormes movilizaciones, esa era la gracia. Pero movilizaciones que además tenían características muy especiales que llamaron la atención, ¿no es cierto?, donde la unidad de las mujeres, donde elementos específicos de la mujer, de la alegría, del discurso nuevo, de la palabra nueva, de la cosa fraternal, sorora, en fin, era muy importante. Eso lo aplaudían. Pero ¿alguna vez creen ustedes que nos llamaron, ¿no?, las dirigencias partidarias para preguntarnos qué estábamos, ¿no es cierto?, cuando levantamos este gran mensaje feminista de la democracia en el país y en la casa, ¿no?, y también en la cama, dijimos después, ¿no? Es decir, toda la democracia y las mujeres, digamos, en la democracia, en un nuevo rol igualitario, eso era un tema que no entraba en la cabeza de los hombres. Lo que entraba es que hacíamos unas estupendas movilizaciones, ¿no es cierto?, que poníamos en jaque, digamos, al gobierno, a la policía, y que desde el exterior llamaba la atención, etcétera, etcétera. Entonces, éramos tremendamente desvalorizadas para hacer cosas que valieran la pena y punto. Y tanto es así que nuestro objetivo, ¿no?, de unidad política es cero, pues, cero resultado, ni uno solo. Pero sí, el resultado fue desde el punto de vista de esta posibilidad de unir pensamiento, unir voluntades, aunque después estuviéramos diferenciadas, porque es cierto, pero se unieron voluntades, ¿no? Esta actividad de transformar, ¿no?, la democracia, esta mirada nacional, llamémosla así, política, en el viejo sentido de la palabra, de la mirada nacional, con, ¿no?, una democracia que realmente integra a todos, pues, y todos ciudadanos, y todos ciudadanas. Una democracia real, una democracia mucho más profunda, mucho más completa. Entonces, yo te diría que esa integración, sin duda que fue un proceso que surge en la década del 80, y que después, digamos, teniendo como las diferencias, porque de alguna manera hubo una discusión, el papel de la política, el poder, ¿no es cierto?, el acceder a cargos de poder, sí o no, porque en el fondo también era la desconfianza que ya venía creciendo contra los partidos políticos, y tiene toda la razón. Y entonces se produjeron como dos vías que yo creo que las dos son importantes, en relación a lo que tú me preguntabas, Cassandra, a nivel social, de las organizaciones sociales. Yo creo que si revisamos bien, fíjate, porque la del 80 fue la lucha contra la dictadura, y ahí estuvieron las mujeres organizadas en la base social, y estas mujeres más que aparecían más de la élite, pero que tenían la gracia que podían llamar, y que además no lo llamábamos no a cosas que se nos ocurrieran a nosotros, sino que eso se compartía con todas, en una gran asamblea, enorme asamblea, que hacíamos escondida por ahí, de manera de que toda era absolutamente horizontal. Ahí se fueron instalando estos elementos tan importantes del feminismo, la horizontalidad, el compartir liderazgos compartidos. Los hombres no saben eso, los hombres solamente el que toma el micrófono y chao, ¿no es cierto? ¿Acaso el liderazgo compartido? ¿No? Y, en fin, integrar todos los elementos, el arte, ¿no es cierto?, la alegría también en la lucha. Bueno, y por supuesto la igualdad
la igualdad, la transversalidad, y eso fue clave para nosotros. Entonces, la década del 80 yo diría que fue plasmando, ¿no?, esta integración entre el movimiento social, las mujeres políticas y por lo tanto yo creo que eso es algo que va madurando con el tiempo, pero yo soy una convencida que estamos sabiendo las mujeres hacer otra forma de hacer política y que se la estamos peleando a los patriarcas que han hecho históricamente la política. Y por lo tanto, para mí, fíjate, una de las cosas importantes en mi vida fue que esa década del 80 yo fui militante en la base, ¿no?, feminista, pero también fui dirigente política. Entonces me abrieron esa ventana, no sé por qué, porque yo estaba apareciendo públicamente, porque me detenían mucho, porque entonces los pacos me hicieron famosa sin querer, ¿no es cierto? Claro, entonces la dirigencia me abrió un espacio. Cuando me llamaron, incluso dije, mire, yo no tengo nada que ver, yo no soy dirigente política, yo soy doctora, atiendo derechos humanos y estoy en el movimiento de las mujeres, a mí eso es lo que me gusta estar ahí. No, pero me dijeron que, bueno, yo sentí que era una responsabilidad, también una responsabilidad feminista, no sé si habría un espacio, había que ocuparlo. Entonces, yo he vivido siempre esa relación de otra forma de hacer política, otra forma. Y por supuesto siempre he estado muy crítica y toda esta transición fue horrible, ¿no?, porque nosotros también vivimos ahí la discriminación de que nos quedamos metidas en los temas culturales, que fueron muy importantes, porque ahí fuimos, ¿no es cierto?, tomando la agenda feminista. Pero entonces lo que quería, con eso termino, lo que quería era una línea que nos metimos, le dijimos a Elwin, mire, no puede usted tener puros hombres en su primer ministerio puros hombres. Y antes había hecho todo un gran acuerdo con el movimiento de las mujeres por la vida, de que claro, iban a haber mujeres, así que hubo que oponerse, y al año siguiente ya van a ser una ministra, claro, bueno. Pero paralelamente, aunque pareciéramos en oposición, yo nunca me sentí en oposición con el movimiento feminista que se quedó más en la base social. Y el MEP 83, por ejemplo, ha hecho hasta ahora un trabajo maravilloso, ¿no?, en la base social. Cambió lo que eran los centros de madre, las ollas comunes, ¿no? Todo ese trabajo de las mujeres en el territorio fueron recibiendo los elementos. Así que sí, la discriminación, mira, la hemos vivido de una manera más directa o más indirecta todas las mujeres. Que en las bases sociales siempre ha habido mujeres participando activamente, siempre han sido las mujeres. El tema es que hasta el día de hoy, y yo tengo hasta el día de hoy, en los movimientos ambientales, por ejemplo, que ahora están muy en boga, y con lo que nosotros trabajamos muy estrechamente en la Fundación, también vemos que las mujeres son finalmente las que están en la primera línea, pero son los hombres al final los que están en las entrevistas en televisión. Sí, todavía está pasando. Los liderazgos. Y esa cuestión... Pero las mujeres... Sí, pero las mujeres tenemos que pelearla más, oye. A mí no me gusta, los hombres, los hombres andan haciéndose codazo para salir en la foto. Son terribles, yo los conocí en el Parlamento. Era terrible, se andaban empujando, ¿no es cierto?, entre ellos para ver quién agarraba el micrófono. Uno no va a estar en eso, no va a estar en los empujones, qué sé yo, porque esa no es la manera. Pero tenemos que tener, oye, yo creo que el coraje es muy importante. Y atreverse más, cualquier espacio que aparece, hay que ocuparlo, cualquier espacio. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, la discriminación sigue y hay que enojarse y hay que pelearla. Pero también hay que ocuparla, lo que hace Cassandra acá y lo hace fantástico. Está ocupando espacio. La otra, como también, que yo creo que es un punto importante, que sí hemos sido invisibilizadas y pero no tenemos, como que hay que tratar de, que ahora nos encontramos. Yo eso sentí que toda mi vida estuve como buscando algo, un movimiento, una luz, y en un momento encontré un movimiento y dije, ya, acá me quedo y de acá no paro. Entonces creo que esa también es como la forma y es lo que quizás tenemos que hacer. Pues para mí yo creo que es buscar líderes y buscar y empezar a decir, si han habido mujeres toda la vida en la historia, han habido mujeres y tenemos que seguir empujando a que haya mujeres. Hay mujeres en la población, hay mujeres en el Parlamento, hay mujeres en la calle. Entonces acá y dentro de esto también quiero preguntarles más desde su profesión. Sí.
más desde esta profesión y porque yo sé que acá, desde el feminismo también, desde la mirada del feminismo y desde la mirada de su propia profesión, acá Ángela también, que yo sé que tú eres socióloga, explicarnos un poco por qué crees que esto sucede, cuál es como la razón. Mira, yo no sé si te puedo decir cuál es la razón, tengo que hablar desde algunas experiencias también y desde algunas teorías también, si es cierto. Bueno, es que el patriarcado a nosotros nos explica todo, entonces así es muy fácil explicarlo todo, porque finalmente es una opresión grande, es nuestra primera opresión, es una opresión que permanece, porque nosotros estamos hablando ahora sobre el disputarse espacio. Entonces, claro. Nosotros hablábamos con una compañera hace pocos días sobre la victimización que ahora, como ahora está el tema de que los hombres, tanto, que ahora que hay otro tipo de herramientas, ahora por ejemplo existe esta cosa de las funas, que yo no estoy de acuerdo en todo este movimiento, en algunas cosas sí, pero en otras no, existe esto, entonces ahora los hombres dicen, es que ahora ya no actuamos con tanta impunidad como hace tan pocos años en cualquier cosa. Hay que tener cuidado, dicen los hombres. De hecho, yo he escuchado gente que dice, ahora hay que tener cuidado con lo que uno hace con las mujeres. Antes no había que tener cuidado. Ahora vaya a salir en las redes y te van a funar fácilmente. Entonces, ahora hay que tener cuidado. Entonces, a partir de esa lectura, muchos yo los veo muy victimizados. Entonces, hablamos con nuestra compañera y decíamos, no puede ser que ahora ellos salgan haciendo una declaración pública de que ellos son víctimas de esta violencia, cosa que algunas teóricas, incluso feministas, han dicho, los hombres también son víctimas del patriarcado, cosa que no me parece apropiado para una feminista, y que ahora tengamos que disputarnos hasta los espacios de opresión. Diga yo, o sea, ¿cómo nos vamos a estar disputando hasta los espacios de opresión? No puede ser que nos estemos disputando espacios. Nuestra lucha tiene que ser propositiva y no de estarnos disputando espacios. Ya tenemos una propuesta, la hemos trabajado por décadas, la tenemos. A mí me gustaría también preguntarle a Nicole, que es más joven, preguntarle qué está pasando ahora en los movimientos jóvenes, porque nosotros tenemos testimonios de compañeras de los años 80, de los años 70, incluso antes, pasando por nosotras en los 90 o a principios del 2000 en adelante, que ahí entraron otros movimientos con mucha más fuerza, por ejemplo, los movimientos de la diversidad, que comenzaron ya desde el 2000 en adelante a agarrar mucho más fuerza, y muchos de ellos también tuvieron esta cosa de la cooptación del discurso feminista para estar en contra de las feministas, algunos, no todos, porque hay muchos ramas del movimiento de la diversidad que las respeto bastante, y que son aliadas también nuestras, pero hay otras que también usaron este discurso del feminismo para irse en contra de la feminista, cooptando nuestras propias palabras para armar un discurso. Entonces hay que tener tanto cuidado con cómo se construye eso y cómo está pasando también ahora en los movimientos nuevos. Yo lo veo a veces en los movimientos ambientales, lo veo en los movimientos territoriales de ahora, de gente joven de ahora, e incluso en algunos partidos políticos que son que tienen una prevalencia de población más joven, digamos, que se supone que es algo nuevo, que vienen a refrescar la política. Debería. Y yo estoy viendo las mismas prácticas patriarcales. Tremendo. Bueno, eso lo hay que cuidar. Yo le quería preguntar a Nicole también, aparte y agregando esto desde la visión más joven también, que nos hablara un poco como de cómo se vive este feminismo también en el territorio, porque yo sé que tu experiencia es como de este feminismo en asambleas territoriales. Yo a eso quiero como escuchar cómo lo has visto tú, cómo has visto esta invisibilización y otros tipos también de violencia machista que se pueden dar en los espacios políticos. Yo creo que, como ya ha sido mencionado, finalmente la construcción de una organización que rompa las lógicas patriarcales es sumamente complejo. Yo creo que estamos en camino a eso, y finalmente, al menos mi apuesta es siempre construir una organización y los espacios organizativos en los que uno se incorpora a partir del feminismo. En general, yo creo que, a diferencia quizás de hace 5 años, porque aquí las chiquillas igual hablan de una lucha que es histórica, pero que finalmente como que se retoma y tiene vaivén. Entonces, como finalmente esta ola feminista que surgió en el 2018 viene a refrescar las organizaciones que estaban muchas muy viciadas, como que finalmente el tema de los movimientos feministas vienen a visibilizar prácticas que eran patriarcales en movimientos que se decían ser de izquierda,
y que finalmente apostaban a la construcción de una nueva sociedad, pero con bases que estaban finalmente reproduciendo lógicas de dominación que eran nefastas. El punto es que ahí el desafío siempre es como uno construye una organización que sea feminista, incorporando a compañeros que finalmente son parte del territorio, son compañeros trabajadores y pobladores. Al menos los espacios en los que yo me articulo son espacios mixtos. Entonces el desafío siempre es cómo construimos una organización que luche por los derechos populares, pero que finalmente rompa con estas lógicas patriarcales, asumiendo una práctica que sea también revolucionaria en ese sentido. Que no sea solamente como decir que ahora somos feministas porque finalmente es lo que está como en boga, sino que finalmente construimos como una organización que apuesta a la liberación de la mujer, porque queremos construir una sociedad nueva en la que finalmente no hayan opresiones, porque no hayan relaciones de dominación. Y eso siempre es complejo y finalmente siempre tiene que ver con la crítica y la autocrítica, cómo vamos construyendo, cómo las mujeres nos posicionamos, cómo las disidencias se posicionan, porque finalmente a pesar de que surgen movimientos feministas, muchos de ellos son súper alejados de los territorios y no le hacen sentido a las personas que vivimos como en sectores periféricos o de menor acceso quizás como a niveles educativos, porque finalmente acá en la población a la gente no le hace sentido el patriarcado, porque ni siquiera conoce el concepto. Entonces muchas luchas y movimientos sociales que son amplios surgen en espacios que tienen un mayor acceso quizás en las universidades, incluso como de repente en sectores secundarios, pero que tienen como mayor acceso como a la discusión política y a la reflexión, que finalmente no es nuestro contexto. Entonces, por ejemplo, nosotras, con la gente que nos articulamos ahora en la Asamblea Terronaria Feminista, igual es una asamblea súper incipiente. Surgió después del estallido social, en diciembre más o menos, como una necesidad articular a las mujeres y disidencias del territorio, que finalmente no encontraban un eco en el movimiento feminista amplio que surge el 2018. Sobre todo porque en los territorios cuesta como poder entender las lógicas patriarcales que existen, porque los niveles de violencia son distintos y las formas simbólicas son distintas también. Entonces yo creo que ahí finalmente la apuesta es ir construyendo una organización que entienda cómo funciona el territorio, que entienda cuál es el periodo histórico en el que está viviendo la mujer pobladora, que de repente también es distinta a la mujer pobladora joven, porque muchas de nuestras vecinas que participan en la universidad o que van al liceo, se empapan también del feminismo, pero que no le hace eco ni a la mamá ni a la abuela, porque finalmente están hablando lenguajes que son distintos. Entonces ahí también es la tarea cómo construimos espacios que sean amplios, donde se pueda construir un feminismo que acoja las necesidades e intereses que tiene nuestro sector, que finalmente es la mujer trabajadora que se ve doblemente explotada porque es explotada en el trabajo y explotada en la casa, que está viviendo con niveles de violencia que son abismantes, sobre todo ahora en la cuarentena, porque finalmente se intensifica la violencia doméstica, se intensifica el trabajo doméstico, porque finalmente son las mujeres las que tienen que apechugar con todo, apechugar con el tema de la crianza, con el teletrabajo, con cómo saco adelante a mis hijos cuando no tengo, me echaron de la pega. Entonces es difícil, y es difícil cuando se habla de un lenguaje que no se entiende. Entonces al menos nuestra apuesta desde el bloque de organizaciones populares, por ejemplo, es construir desde la población, desde las compañeras que están levantando las ollas comunes, espacios educativos, formativos, de acogida. Muchas veces como nuestra primera tarea solamente es como crear espacios de encuentro, que las mujeres se den al menos una hora a la semana de poder juntarse con otras mujeres a hablar, y ese hablar después se transforma en la producción como... Eso que está diciendo la Nicole es feminismo. Sí, es muy interesante. Es juntarse a tomar once, es feminismo. O sea, para mí no es feminismo esa cuestión como tan universitaria. Lo que tú dices, lo que dijo la Nicole, dijo... esta ola feminista del 2018 que surge de ahí y que nos trata, o sea, un poco de meter en el molde y todo. Yo creo que hay que tener mucha crítica también con este feminismo que ahora está, hay que tenerlo muy en ojo. O sea, yo por lo menos siento que ahora este feminismo, yo no puedo decir feminismo liberal porque eso es algo contradictorio, no se puede ser feminista y liberal, pero para situarnos de alguna manera, siento que hay un feminismo bastante liviano, que no está sopesando ciertas cosas. No está sopesando, por ejemplo, que hayan dejado libre a un violador, al violador de Belén, que fue un caso emblemático hace unos años atrás, de un hombre que violó a una niña de 11 años, la dejó embarazada y salieron todos los parlamentarios de izquierda y de derecha
de derecha sobre todo, que ya se lucieron con los a decir que una niña que tenía 11 años y que era madre era madura, dijo el presidente Piñera. El otro dijo que en la edad media una niña de 12 años ya estaba lista para ser madre, así que no hay ningún problema y qué sé yo, y diciendo estupideces. Pero al final el Estado la dejó sola, ella tuvo su hijo, en este minuto Belén tiene 18 años y tiene una hija de 7 años, y resulta que una abogada feminista dejó en libertad al violador, que ahora va a estar viviendo en la misma comuna de esa niña. ¿Qué ¿Cómo podemos decir que una abogada tan livianamente se pueda decir feminista? Sí, entonces, mi pregunta es, ¿quiénes se dicen feministas ahora? Y la defensa fue que ella ella no, cuando se apeló a la organización a la que pertenecía esta abogada feminista, que es una organización importante de abogadas feministas, ellas dicen, no, pero eso lo hizo en su ejercicio independiente como abogada, no tiene que ver con nosotras. Por favor, si lo personal es político. Sí, pues, lo personal es político. Desde los tiempos de Julieta Kirchner. En lo personal es político, y vamos a estar diciendo que en nuestro ejercicio personal de la profesión dejamos libre un violador. Siempre se tiene que vivir y se tiene que criticar también el feminismo de una misma. Estas feministas de la ola feminista del pañuelo verde del 2018, entonces, por supuesto que no van a representar a las mujeres que dice Nicole ahí, porque los feminismos populares tienen larga data. El feminismo comunitario, que viene de Bolivia, también tiene una raigambre bien grande. Hay feminismos que dan respuesta a eso, y que no es el feminismo top light de las redes sociales, de la selfie. No es solo eso, no es solo un hashtag. Pero mira, yo pienso que en estos procesos, Ángela, yo pienso que estos son procesos, ¿no es cierto? Tú lo tienes más claro que nadie, ¿no es cierto? Son procesos y toda la historia lo va mostrando y tiene etapas así y así. Y en estos procesos se da un poco de todo, ¿no es cierto? La parte frívola, la parte más medular. Yo siento que es un proceso, ¿no?, que estamos viviendo con mucha riqueza y que yo recojo mucho lo que dice Nicole. Creo que al final, si uno dice ¿qué define, digamos, ser feminista? ¿Qué podría ser aquello? Sin duda que hay cosas básicas, fundamentales, como la que plantea Ángela, pero a mí me parece que hoy día estamos especialmente en la disyuntiva de, ¿estamos realmente cambiando prácticas? ¿Estamos realmente prefigurando la sociedad que queremos? Y yo creo que, por lo tanto, esto que decía Nicole, de las nuevas lógicas, ¿no?, que tú vas construyendo en la práctica. La teoría, el trabajo académico ha sido y seguirá siendo muy útil, pero esto tiene que estar realizado en la práctica. Hoy día es el territorio el que nos va mostrando si las cosas van bien o no. Es el territorio, es ahí, es donde está la ciudadanía propiamente, ¿no? Y en ese ir venciendo todas estas trabas, como las que hablábamos al comienzo, especialmente la traba de la invisibilidad, la traba de no poder llegar, de que la televisión selecciona todo, que en el partido sale siempre él o los 2 o 3 hombres, ¿no es cierto? Y la mujer que ganó la vicepresidencia de la mujer en la mayoría de los partidos de izquierda, pero una vicepresidencia que está bastante cerrada, digamos, en el trabajo interno del partido, en lugar de estar apareciendo públicamente como le corresponde, si es una vicepresidencia. Bueno, pero lo que yo digo, oye, es que en el trabajo de terreno, y de alguna manera yo siento que lo hicimos en el Parlamento, que no es un trabajo de terreno para nada, pero fíjate que nosotros se nos ocurrió, ¿no?, hacer todas nuestras intervenciones públicas. En ese tiempo los parlamentarios salían más haciendo llamados a la prensa sobre los temas. Y ahí, en lugar de salir solas, salíamos 3. Y salíamos 3 de los 3 partidos, digamos, que estábamos buscando cambiar las cosas, mejorarlas, y sobre todo para las mujeres. Y entonces los periodistas estaban muy extrañados. ¿Por qué salen 3? Porque justamente, ¿no?, esta idea de que los liderazgos, las responsabilidades son compartidas, no son personales, es la distribución del poder. Es la distribución del poder. El feminismo busca la distribución del poder.
Y la nueva democracia a la que aspiramos, lo que queremos exigir para la nueva constitución, tiene que ver en gran medida la distribución del poder. No puede ni siquiera, ¿no? Claro, la ciudadanía tiene que ser una ciudadanía activa, una ciudadanía que no solo que no dé su opinión cada 4 años firmando, ¿no es cierto?, votando un voto, ¿no?, por alguien que nos va a representar. Nosotros tenemos que estar construyendo sociedad permanentemente. Y las mujeres, el feminismo, ¿no?, en su manera de romper las prácticas patriarcales, promueve, realiza estas otras formas de construcción. Entonces yo soy una convencida que el feminismo tiene que ir aportando a la nueva política, a la nueva democracia, y para eso tiene que ir realizando los cambios en sus prácticas concretas, pues. Acá, si yo en concreto, yo creo que... no, a lo mejor yo en concreto puedo estar repitiendo, puedo ser requete feminista para darme cuenta que hay un abuso, hay una brutalidad, qué sé yo, puedo entenderlo perfecto y hablarlo y pelearlo, pero a lo mejor en mis prácticas en el grupo no replico prácticas patriarcales, pues. Entonces tenemos que ir construyendo, lo podemos hacer, lo hacemos las mujeres. Es una cosa, ¿no es cierto?, que nace esta capacidad de ser más horizontal, de entendernos mejor, de hacer equipo. Entonces hay cosas que hay que pelearlas así, ¿no es cierto? Y hay cosas que hay que construirlas, las dos cosas. Hay que pelear y construir, pienso yo. Sí. Bueno, yo contándole y ya acá llegando. Ay. Sí, ¿estamos terminando? Sí, estamos terminando y quería contarles que en el momento en el que yo lo vi nos estaban viendo 141 personas, lo cual es harto, estoy súper emocionada por esto y que hay mucho apoyo, nos están dando mucho cariño en las redes y hay muchas preguntas, pero bueno, el tiempo. Y la pregunta que más se repetía, y acá ya cerrando y en modo como de conclusión, era pedirle a cada una, voy a partir con la Nicole, que nos puedan dar como contarnos más o menos cómo ven los movimientos, el movimiento actual, cómo vemos a las mujeres y en realidad el movimiento feminista, poder decirlo, no sé, a las mujeres en sí, en este nuevo movimiento, en este estallido social, en el estallido social que se viene o el que se está haciendo, el que se está viviendo hoy día, y eso como palabras finales y eso. Así que Nicole. Ya, para finalizar, y como muchas gracias por invitarme a participar de este programa. Bueno, yo quería decir que finalmente el ser feminista, igual que no, o sea, como decía la compañera Ángela, no todas las feministas son iguales ni se posicionan de la misma forma, porque yo soy mujer, soy pobladora, soy trabajadora y tengo muchas otras como opresiones en las que como convivo. Y yo creo que eso es fundamental entenderlo, porque los feminismos también son espacios de disputa política. Y no todas las feministas estamos como en la misma línea, ni tenemos los mismos privilegios ni derechos adquiridos. Con las personas con las que yo me relaciono, que somos como las mujeres que vivimos acá en Cerro Navia, que somos mujeres periféricas, no tenemos los derechos garantizados. Pues. No somos mujeres que tenemos grandes puestos en los trabajos, somos vecinas que estamos sumamente precarizadas como en todos los ámbitos de la vida, que no tenemos acceso a la salud, somos las personas que quedamos sin trabajo cuando surgieron como estas leyes de protección del empleo. Entonces, finalmente, hay otros intereses que también siempre están a la base y que finalmente cuando construimos feminismo no los podemos desconocer, porque es importante cambiar las prácticas, pero también estamos luchando por cambios que son radicales en nuestra sociedad y que finalmente como que se intersectan con el feminismo. Finalmente, cuando yo me construyo como mujer pobladora, también me construyo como una mujer que busca como acabar con la explotación en el trabajo o que busca como vivir en zonas que no sean de sacrificio, o construir como lógicas, no sé, a nivel de salud que me permitan no tener violencia obstetra, pero que finalmente me atiendan como corresponden los consultorios. Pues. Entonces, finalmente, claramente muchas mujeres feministas no nos van a representar nunca porque sus intereses van por otra parte. Y muchas veces, por ejemplo, no sé, por los discursos incluso de las ministras de este gobierno, que han pasado una tras otra, no representan los movimientos feministas de nosotras las pobladoras. Y eso no va a pasar porque finalmente ya están las dueñas de las empresas, sus esposos son los dueños de las empresas que nos mantienen sin trabajo. Entonces yo creo que el construir un feminismo también tiene que ser situado a la realidad de las personas que lo están construyendo. Y nosotras como mujeres de Cerro Navia
como mujeres y disidencias construimos un feminismo que aporte como a nuestros intereses y a nuestras necesidades que son puntuales, pues tienen ciertas características especiales y que muchas veces no van a ser representados como por movimientos feministas amplios, si es que esos movimientos amplios nos apelan a destruir también otras lógicas de dominación. Yo creo que eso es fundamental. Y lo que el estallido social nos como devela a partir como de la lucha social como en su conjunto es eso, que finalmente Chile vive en una situación de precariedad extrema, donde todo se privatizó. Entonces claramente la lucha feminista es importante, pero se complementa con todas las otras formas de explotación en las que estamos como inmersos, y que finalmente tenemos que construir un movimiento social, un movimiento de organizaciones populares que apunte como a transformar la sociedad en su conjunto, y claramente va a ser feminista porque queremos que vivir libres también nosotras. Sí. No queremos una sociedad como que sea como libre y justa a nivel de trabajo, de salud, pero nos mantenga oprimidas. Finalmente la lucha es un complemento y un conjunto que apunta a transformar la sociedad en su conjunto. Así que muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, igual, muchas gracias. Fanny, algunas últimas palabras y también uniendo esto al estallido social, de cómo lo vemos, cómo vemos a las mujeres en el estallido. No, a mí me parece, me parece que el rol de la mujer y el pensamiento feminista con todas sus particularidades y situándolo como muy bien decía, se me fue, Connie parece, ¿no? Como bien lo situaba. Sí, yo pienso, dos cosas. Uno, que ha jugado un papel bastante clave, diría yo, desde el 18 de octubre hacia adelante, porque creo que hay una presencia de la mujer en los dos grandes aspectos, llamarlo así, en la lucha dura y en la expresión masiva, que yo lo llamaría como el prefigurar esa democracia que queremos, todos juntos, todos luchando, todos ayudándonos, todos acompañándonos, todos tomados de la mano, esa expresión de la Plaza de la Dignidad, muy importante, porque ahí, claro, es cierto, en la doctrina pueden haber, en lo que aquí se planteaba, me parece muy importante, hay cosas que debatir, hay cosas que diferenciar. Por supuesto que la experiencia de Cerro Navia no es la experiencia de Ñuñoa, que es donde yo vivo, claro que no, y el privilegio pesa y la precariedad marca, y sin duda, o define. Entonces, pero el diálogo, el encuentro, el momento, el escucharse, el saber qué dice una y qué siente la otra, creo que las mujeres lo vivimos. Y creo que eso se mostró con enorme fuerza como parte. Y las mujeres en la primera línea también. Pues. Claro que sí, las mujeres en la primera línea. Entonces, a mí me parece, y también las mujeres allá en el Parlamento, de otra manera, no de la manera que lo expresa, ¿no es cierto?, quien está en la primera línea, llamémoslo así, pero que lo está mostrando. Fíjense hoy día, frente a lo que va a ser un momento clave, que es poder votar en el plebiscito. ¿Quiénes están apareciendo diciendo déjense de pelear, déjense de los yoísmos? Son 5 mujeres, representantes de los distintos partidos. Esa es una buena señal, son formas, no es la totalidad del feminismo, no es toda la complejidad que hay ahí, pero son formas muy especiales que a mí me gustan, me emocionan y quiero compartirlas. Gracias. Muchas gracias, Fanny, también. Y Ángela, algunas palabras finales para ahora terminar y poder... Creo que frente a lo que tú decías de cómo se viene ahora, cuáles son los desafíos después del estallido y todo eso, también voy en la línea de lo que decía Nicole. Yo creo que falta una reflexión profunda de en qué vamos a estar las feministas, porque justamente esta situación de privilegio, desde donde se sitúa gran parte del feminismo, o al menos de cómo se conceptualiza el feminismo desde otros lugares, no da cuenta de lo que realmente es la lucha más profunda del feminismo, que justamente la lucha popular. El feminismo es una lucha que nace de los movimientos populares, no nace tendría que estar ahí. Yo sé que el feminismo, como la lucha de las mujeres, nace de los movimientos populares, pero los feminismos siempre tienen esta raigambre
como más privilegiada. Y yo creo que esa es una cosa que tenemos que ponerle mucha atención, sobre todo por estos feminismos ahora de moda que hay, que ahora cualquier cosa es feminismo y eso hay que ponerle mucha atención. Por ejemplo, y aquí te doy un ejemplo muy concreto, el tema de los tratados de libre comercio, que afectan profundamente nuestras vidas en lo cotidiano y sobre todo a los sectores más explotados y los que siempre han perdido, digamos, en este sistema. Los tratados de libre comercio de última generación, que son los nuevos ahora, tienen un capítulo de género. Y eso es súper aplaudido por las feministas. No puede estar aplaudiendo que hay una modificación en un tratado de libre comercio cuando los tratados de libre comercio siempre van a perjudicar a los que han sido siempre más perjudicados. Yo creo que tenemos que poner mucho ojo ahí y ver realmente cuáles son nuestras luchas, no irnos a aplaudir que haya un capítulo de género. Esta no es una lucha de hombres contra mujeres, y eso los feministas lo hemos repetido muchas veces. Esto es una lucha que parte también desde la clase. Y por eso cuando a mí los hombres me dicen primero la clase, después el género, de ahí vemos que ya Lenin se lo dijo a Clara Zetkin en algún minuto, cuando ella le dijo sobre los derechos sexuales reproductivos, el mismo Lenin le dice, todo bien con la lucha de las mujeres, pero primero la clase. Es lo mismo dijeron en los 80 y los 90 y así. Entonces, igual veamos a las feministas que digamos que primero no es... La lucha no es de hombres contra mujeres, esto es una lucha popular. El feminismo tenemos que ver también desde dónde nos situamos y hacia qué va el feminismo y que no perdamos de vista los objetivos grandes por quedarnos en objetivos chicos. Eso es el asunto. Ya, ahora las despido agradeciéndoles mucho el espacio. Ahora vamos a pasar al siguiente espacio, el cual es más de conversación, pero las despido con un abrazo lejano. Espero y les agradezco sus luchas en su espacio y espero que sigan iluminando con la lucha en los espacios en los que estén. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, nos vemos. Ahora vamos a partir al segundo bloque, el cual es más de conversación, así que para eso voy a invitar a Alejandra Cano, la cual es asistente social del Sename, ya tiene estudios de género, ya sabe mucho de género, y para esta conversación va a ser un gran pilar. También quiero invitar a Daniela, la cual ella ha trabajado en hartas organizaciones territoriales acá en Quilicura, y a Ángela Cano, la cual ha sido participante activa de distintas movilizaciones a lo largo de su pequeña vida, y eso. Lo primero que les quiero preguntar es que, para contarles, quedaron hartas preguntas, pero la conversación se aceleró y se alargó en hartos puntos. Acá a nosotras nos quedó una de las preguntas más importantes, que es, ¿qué creen ustedes que trae un poco las tesis al estallido social? ¿Qué quiebra esto? ¿Qué es lo que representa quizás las tesis para ustedes y cómo cambia el estallido social también? Alejandra, si quieres empezar tú, entraste primero. Hola, buenas noches, gracias por invitarme, de verdad me siento muy honrada y me siento maravillada de que me hayan invitado a este panel y más haber escuchado a Fanny, a Nicole, a Ángela, que fueron excelentes expositoras y hablaron de cosas de verdad que son fundamentales para nuestra sociedad. Bueno, en relación a lo que preguntas, Cassandra, sobre las tesis, mi visión es tengo visiones bastante encontradas, a pesar de admirarlas profundamente. Yo siento que el tema feminista no es un tema de las tesis y no es un tema de ahora, sino que es un tema que viene, y como bien lo mostraba el documental con el que ustedes empezaron, es un tema que viene por lo menos en Chile desde hace muchos años. Es un tema que viene de manera oculta, de manera bastante periférica, de manera de disidencia, pero que siempre ha estado, no es un tema de ahora. Entonces, yo siento que ahora se han unido distintos factores políticos, sociales, culturales, para que en el fondo sea posible expresar y tener la libertad de expresión y tener la validación a nivel social para expresarlo. Entonces, desde ahí yo encuentro que las tesis son
mujeres muy valientes, muy artistas, muy valerosas, que han logrado poner este tema en Chile y a nivel mundial, pero que tiene que ver con una sintonía y con una sororidad, que es en el fondo el decir, ya no más, ya no es posible más, por un tema político, cultural, económico, y porque en el fondo ya estamos todos en la misma, pero no tiene que ver con que sea un tema de ahora. Entonces, a mí lo que me interesa más recalcar en mi discurso de hoy día, y también valorando lo que dijo la Nicole, la Fanny y la Ángela, es que es un tema, es un tema histórico, que viene hace mucho tiempo, en el cual muchas mujeres a nivel de hormiguita han venido trabajando muy ocultas, de manera muy disidente y ahora con más fuerza, pero en el fondo no tiene que ver con un tema actual, no tiene que ver y me gustó mucho lo que dijo la Ángela, no tiene que ver con el pañuelo verde. El pañuelo verde o el pañuelo morado es un simbolismo que ahora lo estamos ocupando y nos gusta y es valeroso, pero detrás del pañuelo verde o el pañuelo morado hay un montón de mujeres como la Fanny y como mi mamá y como tu abuela y como un montón de mujeres que han luchado. Entonces, eso me gustaría mostrar, que en el fondo es la consecuencia de la lucha y que quizás ellas lo supieron hacer de manera mediática y que lo han hecho de muy buena manera y que las admiro muchísimo, ¿ya? Pero tiene que ver con una construcción social. Daniela, ¿tú cómo te sentiste? ¿Qué es lo que, cómo te llegó las tesis? A ver, yo siento que, bueno, me sumo un poco a las palabras de Alejandra. Claramente la lucha y demandas, ¿no es cierto?, de las mujeres es algo histórico, eso es innegable. Sin embargo, en particular con las tesis, me pasa que de partida fue una expresión cultural, ¿no es cierto? Nuevamente se reivindica la cultura como un medio para visibilizar de forma más amplia, sumado a las redes sociales, ¿no es cierto?, que hoy en día son como una de las herramientas que permiten una mayor difusión, a diferencia de lo que podía pasar en el contexto de dictadura, ¿no es cierto?, donde el panfleteo, donde las reuniones clandestinas, ¿no es cierto?, igual eran contextos distintos, partiendo de esa base. Pero sin embargo, el feminismo hoy en día hay que entenderlo como alzar la voz y denunciar, ¿no es cierto?, esta violencia patriarcal estructural, ¿no es cierto? Y lo que hace esa canción, ese tema en particular, mejor dicho, es encarar e impugnar a las instituciones que representan y que propician esta violencia. O sea, no es aleatorio que mencionen a los pacos, al Estado en su conjunto, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esa es la potencia, porque si bien entendemos que el femicidio, ¿no es cierto?, es la expresión más extrema de la violencia hacia la mujer, esta también está presente en esas instituciones. O sea, no hay que olvidar, por ejemplo, los casos de violencia político-sexual que se dieron tanto en dictadura y que la pudimos ver, ¿no es cierto?, ahora en el 18 de octubre. Entonces yo creo que esa es la potencia, insisto, no es algo que pasa actualmente, pero sí da cuenta de que es una violencia histórica que se ha perpetuado y que las mismas instituciones que forman parte de este Estado que nos debiese dar protección, nos están vulnerando. Entonces yo creo que, insisto, más allá de ser un mero vehículo, la letra es súper potente, el contenido no nos puede dejar de llamar la atención porque, y con esto termino, la violencia sexual hacia la mujer no se puede entender ahora como víctima y agresor. No, es algo institucional. El patriarcado está en todos lados. Eso. Ángela, tú acá, si nos puedes dar como tu visión, tu sentir. Bueno, primero que todo, decir que me siento demasiado honrada de estar en este espacio, luego del debate que se dio en el primer bloque. Yo me siento pero demasiado orgullosa de ser mujer y también de que nosotras en estos espacios podamos reivindicar a estas mujeres que muchas no podemos conocer porque no tuvimos formación, no tuvimos el espacio, y qué lindo es ver cómo nos vamos como entrelazando entre nosotras mismas, nosotras que somos jóvenes, otras que no tanto, pero lo lindo es eso, lo lindo es que estamos construyendo una historia y la historia viene desde hace mucho tiempo, y aunque quieran borrarla, quieran silenciarla, nosotras estamos aquí, por lo menos yo tengo muchos años adelante para venir y darlo todo por endiosar a estas líderes, a estas mártires, porque eso es lo que hay que hacer y que
tendría que haber sido hace mucho tiempo. Bueno, y en cuanto a la pregunta, las tesis, una vez yo, bueno, empezando que yo cuando yo vi esta intervención, yo quedé impactada, nunca pensé que iba a agarrar tanto vuelo, y lo lindo que a mí me pasó con esta situación fue que yo ahí me pegué como el alcachofazo de decir, no puede ser un estallido social, una revolución, como se quiera decir, sin mujeres, sin la postura feminista, sin las demandas históricas, porque eso es lo muy importante y creo que a nosotras mismas nos pasó en todo esto del estallido social, nos olvidamos un poco de que, a ver, stop, faltamos nosotros y faltan nuestras demandas, aborto, todas las demandas que hemos tenido siempre. Y creo que eso, una de las cosas que me pasó fue esa. Me dijo, Ángela, a ver, ¿qué pasa? Feminismo, vamos. Y lo otro también, que una vez cuando yo fui a un conversatorio, recuerdo que alguien dijo que las tesis acercaron la teoría a la gente popular, que es una cosa muy potente porque independiente que uno vea, como decía Daniela, vea como un hombre agrede a una mujer o como la viola o es abusada por un hombre, dejemos de verlo como una persona individual. Esta persona es avalada por todas las instituciones de nuestro país y eso es lo muy potente que tiene como este retrato. Claro, o esta canción, dice el patriarcado es un juez, el patriarcado es el presidente, o sea, ya no es una persona individual, es un Estado que lo avala y que lo permite y que no le importa nada. Es por eso mismo que a mí, cuando por ejemplo pasó lo de Antonia Barra, todo el mundo salió con el eslogan el patriarcado es un juez, porque nos dimos cuenta que ya no es una persona, no es Martín Pradenas, es toda la institución judicial la que tiene arraigada el sistema patriarcal. Y eso es lo que a mí más me gusta de las tesis, independiente de que, claro, esto es una lucha de ahora del estallido social, y hubieron muchas más antes, y la verdad es que si eso no hubiese existido, las tesis tampoco hubiesen existido, ni yo ni nadie que piense así. Así que eso es lo que yo pienso de la pregunta. A mí lo que me pasa con las tesis es que siento que viene a decir, bueno, que siento que volví a luchar con mis compañeras, así como que tenía al lado puras mujeres, entonces era estaba cuidada, pues estaba resguardada, no necesitaba nada más que mis compañeras. Y a nosotras nos pasó algo bueno, yo salí con mi universidad a hacerlo, fuimos a Estación Central. Y si alguien me está viendo que fue conmigo, fue súper incómodo porque en Estación Central están los vendedores ambulantes. Y los vendedores ambulantes es gente que quizás no te iba a pasar lo mismo en Ñuñoa, no te iba a pasar lo mismo en Las Condes, por ejemplo. Entonces fue como bien raro ver que tu mismo grupo económico, por así decirlo, porque al final, ya, o acá es como, era tu mismo grupo, el mismo caballero con el que tomabais la micro, la misma persona con la que estabais compartiendo un espacio, te violentaba igual, pues entonces era como, no, pues no estamos todos igual. Si yo voy a una marcha y en la marcha a mí me sirvan por ir con short, o un compañero que está en la primera línea me hace algo sexual, no estoy en igualdad de condiciones. Si yo voy a una asamblea y me quitan la palabra, no estoy en igualdad de condiciones. Si estoy tratando de conversar en una reunión política y me quitan la palabra, no estoy en igualdad de condiciones. Nosotras como mujeres no estamos en igualdad de condiciones. Ni siquiera las mujeres que estamos con nuestro mismo grupo, ni siquiera las mujeres en las familias, ni siquiera las mujeres ante la ley. Y creo que acá las tesis hace eso, pues dice, ya, todos estamos en contra de la AFP, todos estamos en contra de esto, pero siempre he sentido que las mujeres nos unimos y llevamos las luchas de los hombres con nosotras, pues. O sea, como las luchas de todos. Pero como que las cosas que son solo de las mujeres, las tenemos que levantar, apoyar y quemar cosas solo nosotras, porque no fueron un tema antes, pues. Y ahora sí, pues ahora es súper fácil ir y ponerte a agarrar el lienzo y ponerte al frente. Pero ¿qué pasa antes? ¿Por qué antes no te picó el bichito de quizás algo pasa, pues quizás algo es injusto, quizás... y no hablo como de cosas grandes, yo no digo cosas así como, oh, ya, que voy aquí a... Hablo de cosas chicas, como cuando interrumpí a tu compañera en la asamblea, cuando no dais la palabra a tu compañera, cuando pasáis por encima, cuando habláis o cuando te mandáis fotos de mujeres piluchas en tu grupo de amigos. Todas esas cosas son cosas políticas. Pero como decía Ángela en el primer bloque, las cosas personales son políticas, entonces empecemos a cuestionarnos. Creo que nosotras como mujeres tenemos que empezar a unirnos, porque creo que esa es la fuerza, la unión hace la fuerza, y a los compañeros que empiezan a cuestionarse lo que hacen, que empiecen a cuestionarnos cuando hablamos, cómo entregamos los mensajes, cómo interrumpimos, cómo
tratamos de explicar cosas como si nosotras fuéramos estúpidas, porque eso pasa, a mí me ha pasado en muchas instancias políticas, y eso, pues no sé, entonces como hablar un poco de la violencia, cómo se vivencia. Yo creo que una de las respuestas es esa, que es cuando te quitan la palabra y no se dan cuenta, cuando te hablan como tonta, cuando te tratan de explicar las cosas, cuando tú ya lo entendiste, porque quizá el feminismo es algo que tú vives. Y eso, pues no sé si ustedes han visto otro tipo de violencia o quieren ahondar en alguno de estas. Sí, a mí me gustaría ahondar en algunas cosas. Bueno, yo que me imagino como este programa se llama Uniendo Generaciones, que yo soy de la generación antigua. Y ustedes son más jóvenes, entonces me gustaría también hablar de mi generación. Pero primero, antes de hablar de eso, y pensando en el nombre de este programa, me gustaría señalar una cosa, ¿ya? Y pensando como en lo que hablamos, como pensando en lo que se habló en el primer tiempo, en el documental de Ayer y No Mañana, claro, en el que participaba Fanny y un montón de personas importantes, que yo en mi profesión, hace muy poco tiempo, antes del estallido social, en el Museo de la Memoria llevé a los niños, adolescentes con los que yo trabajo, adolescentas y adolescentes, a ver este documental. Y siento que produjo un impacto más grande del que produjo en mí. Niños, jóvenes, y jóvenes de 12, 13, 14, 15 años, de distintos, independiente con el género con el que ellos se identifican, fue súper potente. ¿Ya? Entonces, desde ahí me gustaría hacer el link con que, en el fondo, la lucha y no tiene que ver con el hoy, ni con el mañana, ni con el ayer. La lucha es transversal. Y eso pasa con el feminismo, y así es como yo veo el feminismo, y lo insisto, no tiene que ver con las tesis, no tiene que ver con el movimiento Mujeres por la Vida, y así podemos seguir yendo para atrás, tiene que ver con una problemática y con una injusticia que ha estado presente hace mucho tiempo. Entonces eso me interesa mostrarlo. O sea, y el hecho, para mí es súper simbólico el hecho de que niños de 13 años y niñas de 13 años se hayan puesto a llorar con el documental, que es algo súper ajeno y podrían no haberle hecho, y que hayan ido a saludar a la directora y sacarse fotos con la directora de ese documental, contándole su historia de vulneración. Yo no voy a entrar como en los niños que yo trabajo porque siento que es una discriminación, pero sí que le hayan contado su historia con la finalidad de mostrarle cómo identificaron y unieron el puente con respecto a la vulneración vivida, con respecto al movimiento feminista y la discriminación de las mujeres, con su propia vulneración y discriminación. Y eso yo lo encuentro simbólico, lo encuentro histórico, y eso trasciende el tiempo. ¿Ya? La lucha no tiene tiempo, va cambiando, va mutando, tiene que ver con redes sociales. Antes se hacía una manifestación en la calle, la lucha no tiene tiempo. La ideología no tiene tiempo, va cambiando. Entonces, desde mi generación más antigua, que espero que haya sido, por eso me invitaron, espero que en el fondo es como lo que me gustaría mostrar. Y desde mi experiencia de lucha, ya más antigua, ya de los 90, 2000, ya de verdad yo también, siguiendo como la línea, como ya para ser un poco más liviana, yo siempre les digo, cuando hemos estado porque muchas de nosotras vamos juntas a las marchas, entonces hay un grito que a mí me gusta mucho, que es el machito de izquierda, el machito de derecha, nunca me lo he podido aprender muy bien, ya insisto, ya sí, el machito de derecha, ya que aunque sea fascista, anarco, trotskista, da lo mismo. ¿Ya? Porque en eso, ese es el mundo en el que vivimos con respecto al liderazgo. El liderazgo político es masculino, siempre ha sido masculino, sigue siendo masculino y va a seguir siendo masculino en el caso de que no hagamos algo distinto. ¿Ya? Yo en el 2000, en el 90 lo vivía así, lo vi así. En el fondo, yo vengo de las ciencias sociales, yo soy trabajadora social, como dijo la Cassandra al presentarme, vengo de una facultad eminentemente femenina, donde nuestros líderes, y todavía son así, son hombres. ¿Ya? Y son hombres altamente vulneradores desde la esfera de la sexualidad, desde la infidelidad, en el fondo desde todas las áreas, y lo aceptábamos, y yo creo que lo siguen aceptando, porque yo ahora soy docente en escuelas de trabajo social y psicología, y sigue siendo la misma historia. Entonces, desde ahí,
¿Ya? ¿Cuál es la importancia? Es como les vuelvo a decir desde la unión de puentes y lo bonito que tiene este programa, ¿ya? Es ver la lucha como algo transversal, es ver la lucha como unión. Yo vi cosas muy aberrantes y yo creo que eso es lo mismo que han visto ustedes. No creo que haya cambiado mucho, espero que haya cambiado, de verdad espero que haya cambiado, pero en el fondo, ya como en el fondo nos hacían callar en las asambleas, como en el fondo cuando alguna de nosotras quería tener un liderazgo político, en el fondo deslegitimaban por temas nuestro tono de voz, una vez tomamos y quedamos raja desde el tema alcohólico porque teníamos muchos pololos o muchas pololas, ¿ya? Entonces desde ahí nuestra sexualidad, nuestro consumo de alcohol, ¿ya? Nuestras cosas que no tenían que ver con algo intelectual, ni tampoco con nuestras facultades políticas, eran elementos para, en el fondo, sacarnos del tema político, y estaba legitimado, y era valorado, y era validado, ¿ya? Y también, que es algo que me imagino, y espero que no les haya pasado, pero yo creo que es algo muy común, desde el tema de los movimientos sociales, y también las tomas, ya como fuimos cómplices de un montón de abusos sexuales, violaciones que se daban en esos contextos, porque se daban consumo de alcohol, consumo de droga, y un montón de compañeras fueron abusadas, fueron agredidas, fueron violadas delante de todos. Ya nosotros ahora, ya siendo bastante mayores, nos hemos dado cuenta de un montón de compañeras que han alzado la voz en relación de eso, y las que fuimos cómplices de ellos no hemos cuestionado en relación a esas situaciones de violencia sexual que se daban por nuestros mismos líderes en el ámbito político. Nuestros dirigentes violaban, abusaban sexualmente a nuestras compañeras que estaban apoyando el movimiento. Entonces, eso es algo que se da y que no creo que tenga que ver con algo solamente en ciencias sociales ni en trabajo social, es algo que ocurría cotidianamente. Y como para ir cerrando, para darle espacio a las otras compañeras, porque no me interesa ser la líder de esta y tampoco ser la estrella, ¿ya? El feminismo es algo que a nosotros nos empezaron, yo no lo conocía, yo lo aprendí en la universidad. Ya mis profesoras alternativas de sociología, antropología y alguna trabajadora social más disidente nos enseñó del feminismo, pero nos enseñó del feminismo de una manera bastante disidente y bastante oculta, porque sabía que no lo podía hacer. Entonces, y nos enseñó desde esa misma lógica, desde la exclusión social. ¿Ya? Y desde, desde como ellas los habían vivido, ¿ya? Desde el peso que llevaba, ¿ya? Desde el que asumir, porque en el fondo siempre, y a mí nunca se me ha olvidado, el feminismo es una cosmovisión de vida, ¿ya? Es reinvertirte, es reparirte, y es mirar todo desde unos anteojos, como epistemológicamente hablando, es mirar el mundo desde otra lógica, y eso te pesa. Eso te pesa, eso se lleva, eso se carga, de manera muy buena en algunos sentidos, pero para la sociedad no. ¿Ya? Pero en el fondo esa disidencia te la enseñan, te la tienen que enseñar. Entonces desde ahí también a mí me hace sentido también esa lucha y esa construcción. Y yo espero de verdad, yo lo veo desde una forma positiva en el sentido que el que se sume a la lucha está bien. Ya yo no discrimino a nadie, ya, porque siento que siempre va a ser un granito de arena. ¿Ya? Pero sí que ese granito de arena empieza a juntar otro grano de arena para reparirte, rearmarte, resignificarte como mujer o como lo que tú quieras ser desde la disidencia, ¿ya? Y asumiendo el peso y la lucha que eso implica. Así me lo enseñaron, así lo he vivido, pero yo lo viví de manera bastante clandestina, bastante oculta, entonces me hace súper feliz y me hace, y en el fondo siento como un logro que en el fondo hoy día estemos en un programa como este, debatiendo, en el que yo pueda hablar de manera pública, que no me vayan a echar de mi pega, que en el fondo podamos, y ustedes tampoco tengan dificultades con eso. Problemas, pues. Exactamente, porque antes era una disidencia, teníamos que ocultarlo, no teníamos que decirlo, era un elemento negativo, que teníamos que llevarlo, en el fondo casi ponerlo debajo de la alfombra a pesar de sentirlo. Sí. Entonces, en el fondo mi experiencia es de dulce y agraz, ¿ya? Pero en el fondo yo me imagino que es lo mismo que ustedes. Así que gracias por el espacio.
escuchar un poco a Daniela, como de palabras finales, un poco de hablar un poco de tu experiencia sobre esta violencia hacia la mujer en los movimientos sociales. Sí. Bueno, yo no participé directamente del 2018, yo ya había salido de la universidad. Menciono esto porque al igual que Alejandra, yo conocí el concepto feminismo, así como en su estado más puro, sin cuestionar las interseccionalidades que uno puede mencionar, ¿no es cierto?, dentro del concepto de la universidad. Entonces ahí me quedo con las palabras que mencionaban en el panel anterior de Nicole. En lo personal ahora, post 18 de octubre, en la revuelta popular, destaco mucho la participación de las mujeres. Y tal como ocurrió, ¿no es cierto?, y lo mencionaban también en el panel anterior en dictadura, se fueron generando vínculos entre las mujeres, ¿no es cierto? Se dio esa posibilidad de unirse. Y efectivamente uno va evidenciando en esos espacios, ¿no es cierto?, muchas veces el tratar por parte de los hombres de sobreponerse, ¿no es cierto? Los ejemplos que decía Cassandra, como no respetar la palabra cuando está hablando una compañera, ¿no es cierto? O desvalorizar en cierto sentido la opinión de las mujeres, porque las mujeres, pese a que este concepto en la práctica se suprimió hace muchos años, llámese el tema de que la mujer no es tan racional, ¿no es cierto? Es más emocional, entonces su opinión puede que no contribuya tanto, a veces surge. Y esas cosas son las que hay que cuestionar y poner sobre la palestra, no apropiarse, reivindicar esos espacios y reconocernos como sujetas de derechos, y derechos que otras compañeras a lo largo de la historia han luchado, valga la redundancia, para decir, hey, nosotras también tenemos voz, ¿no es cierto? Y también tenemos espacio y participación en el espacio público. Si finalmente ahí está el tema de disputa. La mujer ya no se nos puede ver como asociadas netamente al ámbito privado y a los cuidados, pese a que lamentablemente los roles de género siguen perpetuando o intentan hacerlo. Pero sin embargo, creo que esa reivindicación, y por eso en lo personal soy un poquito más a la antigua, entre mil comillas, porque extraño ahora, y creo que la pandemia fue una patada en la guata, extraño las calles, porque siento que eso es lo mismo con lo histórico. O sea, en la calle es donde se puede alzar la voz, se pueden expresar. No digo que los otros espacios, como las redes sociales, no tengan un papel importante, nos han demostrado que sí, pero sin embargo se extraña la calle, como decía. Sí, y para cerrar, considerándole ahora, esto, creo que efectivamente los espacios en los distintos territorios tienen que ser súper importantes. Todos los feminismos en el fondo conjugan, creo yo, que el punto cero, ¿no es cierto?, es erradicar esta violencia. Sin embargo, cada uno tiene sus matices y verlo desde la perspectiva territorial es clave. Claramente nosotras como mujeres de Quilicura no tenemos la misma realidad que las mujeres de una comuna de Plaza Dignidad hacia arriba, ¿no es cierto? Llámese por los temas de trayecto, por ejemplo, la doble jornada que tienen en el caso de las mujeres que más encima son madres, entonces puede ser que ahí haya el limitante. El tiempo puede ser una limitante de la participación política en el territorio. Entonces, reconocer esas interseccionalidades, que es un concepto que yo acuño mucho y que me gusta a la hora de hablar, es clave. Es clave, pero eso no hace un mejor feminismo o un peor feminismo. El tema es reconocer ese punto de encuentro y reconocer el foco. ¿Cuál es el foco principal del movimiento? Pero hay que reconocer esas diferencias y matices para entender que son distintas realidades. Eso. Ángela, tus palabras finales para cerrar, que ya estamos en la hora. Yo como dice Alejandra, con esto de los lentes feministas, creo que es una muy buena forma de decirlo, porque yo desde bien chica he participado en movimientos sociales. Yo en el colegio, en el liceo, participé desde el 2011 y hoy no sé por cómo participé, pero de todas las formas posibles. Iba a pedir plata, iba a las marchas, me quedaba, no, en la toma no me quedaba, pero hice tantas cosas, conocí a tanta gente, pero sin embargo en ese movimiento yo no tenía la perspectiva feminista y tampoco la conocí ahí, y creo que me debe haber faltado, debía haber pasado por alto miles de cosas que me da pena, pero al final no las pude notar porque la verdad no los tenía los lentes, nadie me los había entregado aún. Y bueno, y luego en el 2018 en la universidad ya
yo tuve discusiones, no discusiones, sino que aclaraciones con mis amigos preguntándome, pero ¿por qué una asamblea separatista? ¿Por qué? ¿Para qué es necesaria? Como no entendiendo. Y ahí mis amigos y amigas me decían, bueno, porque la verdad es que es necesario. No puede haber un hombre en una asamblea de algo, hablando de algo que nunca ha experimentado y no conoce. Y eso es algo que a mí, yo realmente entendí ahí y dije, oye, en realidad, porque yo no me voy a ir a meter en una asamblea de, no sé, pues de disidencia. Si yo soy heterosexual, es como que, ¿qué voy a ir a decir? Me han discriminado. Tampoco puedo opinar si no entiendo nada. Entonces, al final, eso me hizo entender muchas cosas y me hizo ponerme full en lentes feministas y ahora veo, pero cosas que yo sé que hace 3 años o 4 años no habría ni pensado que eran malas, y ahí es donde uno se da cuenta que, claro, para una persona que no tiene estos lentes, o no, imposible que se los ponga porque no es hombre, por ejemplo, no sé, pues, que con buena intención te trata de explicar algo, lamentablemente eso hace doler el corazón, porque uno dice, pero ¿por qué me está explicando algo que yo sé? Y tengo todas las facultades para saberlo. Si estoy para aquí, si estoy en una asamblea es porque me interesa, investigo y tengo que saber algo, sino para qué vengo. Sí. Entonces, o que te quiten la palabra, que traten de explicar lo que tú estás diciendo, si al final yo soy una persona igual que tú, ¿por qué tú me vas a explicar a mí? Y algo que lamentablemente las mujeres no hacemos, o por lo menos yo no he experimentado ver a una mujer tratando de explicar a un hombre, porque también nos crían con eso de que uno tiene que escuchar, tiene que estar ahí. Todo, aunque uno quiera es feminista y uno lo trata de llevar hasta el fin, igual uno tiene miles de trabas y miles de cosas patriarcales y uno igual vive en esta sociedad, solo que lucha día a día por cambiarla. Y creo que eso, como también cuestionarse que algo, si una mujer te está diciendo a mí me molesta, respetarlo. No volver a decirle, pero ay, si no, ay, pero si no es una broma, no, no está bien. Si una mujer te está diciendo no, me molesta, es porque realmente valóralo. Sí. Tú nunca vas a vivir ahí, no estás en esos zapatos. Entonces, hombre, que respeten. Si no nos han respetado, por último empiezan a cachar eso, que si te estoy hablando de feminismo, yo soy el mayor, ante una mujer y un hombre, la mujer, por lo menos, ha vivido y tú no. Entonces eso, no sé, que se me fue un poco el hilo, pero la verdad es que eso, también yo creo que luchamos mucho el 2018 tratando de sacar a los hombres de las asambleas que se querían poner en los lienzos, y eso, por favor, si algún hombre está viéndolo, por favor, no lo haga, que no puede ser que, por ejemplo, una persona blanca esté tomando el lienzo de Black Lives Matter, así como lo que pasó en Estados Unidos. Es insólito, y ahí es cuando lo entienden, no, pero no cuando yo estoy hablando de una manera feminista. Extrapólenlo a otras áreas. ¿Qué pasa si yo estuviera ahí agarrando el lienzo de, no sé, de consigna de disidencia, de gente trans? No tiene sentido. Entonces, no, si yo no soy gente trans, yo no voy a empezar a hablar con toda mi arrogancia sobre el tema. No, yo no lo vivo, yo no lo sé. Entonces, por último, que eso quede este programa, y con Casana nosotros organizamos esto, y la verdad eso queríamos hacer ver, que independiente que tú tengas ideologías de derecha, de izquierda, independiente que las de izquierda son mucho más humanas, por decirlo así, no tiene nada que ver, porque el patriarcado es transversal a la política que ha estado hasta hace unos años. Por ahora recién estamos viendo a las feministas diciendo, no, esto va paralelo, pero si tú eres hombre, tú más aún estás en el patriarcado. Estamos todos, aunque seamos de izquierda, seamos de derecha, vivimos bajo el patriarcado. Entonces al final te tienes que cuestionar, no por ser de izquierda tú vas a ser más feminista, vas a respetar más a las mujeres, no. Como lo vimos, hubieron violaciones en tomas de movimientos sociales de izquierda. Hay, en todo sentido, el compañero, no por ser compañero de izquierda, es compañero que respeta a las mujeres. Por el contrario, uno no sabe, uno tiene que estar ahí pisando ahí como pasito, porque cáscara de huevo. Entonces, cuestiónense, por favor, porque no por ser de izquierda eres respeta más a las mujeres, no tiene ningún sentido. Ya, ahora sí estaríamos ya en la hora, nos pasamos, es que nos emocionamos un poco a hablar de esto, sale del corazón y de la razón también, porque hay harto estudio, hay hartas charlas, hay harta asamblea, hay hartas vivencias en esto. Quiero despedirlas a ustedes tres, muchas gracias también por ayudarme en este espacio, muchas gracias a la gente que nos vio, muchas gracias a la gente que vino acá para ser entrevistada, muchas gracias por las vivencias, por las opiniones.
muchas gracias a la gente que comentó también. Terminando y con la misma conclusión, por favor, hay que cuestionarnos todo lo que estamos haciendo. Todos estamos en construcción, todos y todas y todes debemos cuestionarnos. El próximo programa, ya aquí con esta vuelta, va a tratar de música. Es un programa que está haciendo con mucho corazón, con mucha gana, como todos los programas que se hacen. Síganos viendo, nos vemos la próxima semana por este mismo canal, misma señal, y muchas gracias por vernos. Adiós a todos, todas y todes. Chao a todos. Chao.